Hola, bienvenidos a un nuevo video. Cabe aclarar que las obras utilizadas no son de mi propiedad e incluso las imágenes o vídeos cortos créditos a sus respectivos creadores, y lo único que me pertenece es la historia. Todos los detalles serán comentados antes de que inicie el video. Gracias. Capítulo 10. El mar se movía, el agua se remolinaba y agitaba, y en la costa, Geto, Majito y Anami jugaban con la cabeza de Jogo como si fuera una pelota. Mientras tanto, Kao y Il practicaba aquello que había visto el otro día cuando Jogo había luchado contra Gojo el más fuerte Eble. La técnica que tantas veces había observado y tratado de comprender. Intentaba interactuar con la energía y sacar su propio poder, pero sin éxito. Llevaba rato sin obtener resultados. Después de un tiempo, se llegó a formar un pequeño círculo, aproximadamente de 10 centímetros de radio, por debajo de sus pies. Kao y Il lo notó brevemente, pero el círculo, casi dibujado en la arena, se desvanecía al poco tiempo. Lo intentaba otra vez, pero no lo lograba. De vez en cuando se formaba ese mismo círculo, del mismo tamaño o un poco más pequeño. Lo más grande que pudo hacer fue de unos 12 centímetros de radio. Mientras analizaba sus errores, intentaba comprender en qué se equivocaba. No tenía idea de algo importante, aunque seguía practicando. Intentar expandir su dominio era imposible. Tenía conocimiento de la técnica, pero no entendía cómo funcionaba. Geto estaba sentado tomando unas bebidas junto a Majito, mientras Majito posaba sus pies sobre la cabeza de Jogo, que aún no se había regenerado y no podía usar su ritual inverso por la exposición al vacío inconmensurable de Goyo. Jogo se quejaba, y Majito se reía, mientras Geto solo observaba los errores de Kao y Il, suspirando. En su mente decía: esperaba más de él, pero creo que tendré que intervenir un poco. Se escucharon los pasos de Geto, pisando la arena que crujía, y dijo: veo que estás atascado. ¿Qué es lo que quieres hacer en realidad? Kao y Il respondió: intento, o al menos trato de expandir mi propio dominio. Geto, con asombro fingido, dijo: ¿ah, con qué es eso? Bueno, si quieres intentar eso, aquí no es el lugar indicado. Primero, porque estás dentro del dominio de Dagon. Simplemente, si intentas expandir tu propio dominio, colapsaría fácilmente, a menos que seas mucho más fuerte o que tu dominio sea más refinado y tenga características que superen al de Dagon. Sin embargo, no es imposible que lo puedas abrir. Crearías una abertura, una salida dentro del dominio de Dagon si pudieras, pero actualmente es imposible para ti. Te lo digo simplemente. Si estás dentro del dominio de Dagon, no podrás progresar ni mejorar tus habilidades. Especialmente si intentas aprender cómo expandir tu propio dominio. Te explicaré cómo funciona un dominio, pero antes hay que irnos de aquí. No quiero que reveles la ubicación de nuestra base. Te llevaré a una zona alejada para que practiques con más libertad. Geto se volteó y caminó hacia adelante, diciendo: sígueme, vámonos. Kao y Il se levantó siguiendo a Geto y vio brevemente a Ren a lo lejos, comiendo un pollo y el niño saludando desde lejos. Yo escuchando que Geto le dijo a Anami que cuidara al niño y que no le hiciera nada a Majito en su ausencia. Simplemente recibiendo una confirmación con un gesto de Anami. Majito, ofendido por la palabra de Geto y por su desconfianza, frunció el ceño y dijo: ¿crees que haría eso? Soy incapaz de hacerle daño a un niño. Aunque en su mente pensaba lo contrario. Sería increíble transformar a ese niño en algo mejor. Mientras se reía, reafirmaba su malicia silenciosa. Mientras se alejaban, Kao y Il desvaneció su presencia, y Geto comentó: vaya, eres un experto en ocultar tu presencia. Una pregunta, ¿cuántos años llevas viviendo como maldición y cómo ves a los humanos? Kao y Il respondió, mintiendo: tengo 60 años. Vivo desde que nací. Sí, este mundo es extraño, pero después le tomé cierto cariño. Casi nunca tuve rencor hacia los humanos, aunque sí hacia los hechiceros. En su mente, Kao y Il pensaba:
Mentiré para no llamar tanto la atención de Geto sin ofrecerle pistas de cómo llegue aquí. Dedicaba a observar a los humanos, sus comportamientos y su lenguaje, que aprendió con el tiempo. Después estudió los sentimientos humanos, que los arraigaba a sentir aprecio por los demás. Eso lo marcó como maldición y abrió su mente. Tuvo muchas experiencias a lo largo de su vida. Geto y Cao Lil llegaron a un pequeño bosque cerca del apartamento. Geto invocó un Shikigami, un ave que los alzó hacia los cielos. Después de un trayecto largo y de preguntas incómodas por parte de Geto, llegaron a su destino. Al bajar, Geto dijo: ahí está. Un lugar perfecto para entrenar, alejado de los pueblos humanos. Aunque en su mente pensaba: si eleva su energía lo suficiente, los hechiceros se percatarán de su presencia y vendrán de inmediato a este lugar. Sonrió y continuó: bueno, ahora te explicaré las bases de cómo crear un dominio. Primero, necesitas tener suficiente energía para mantenerlo, algo que ya posees como maldición, lo cual te facilitará el proceso. Pero eso no es todo. También necesitas conocimiento sobre la barrera que contendrá tu dominio bajo control y que sea efectiva. La barrera es lo que define el espacio y evita que colapse. Es la estructura que mantiene tu técnica bajo control. Un dominio te permite dominar una batalla, principalmente porque algunos dominios incluyen el golpe seguro. El golpe seguro asegura que tus ataques siempre acertarán al objetivo, a menos que haya un voto vinculante que lo impida. Pero un dominio no es solo una técnica, es la expresión de quién eres. Refleja tu personalidad, tus gustos, tus experiencias, tu ingenio y tu conocimiento. Por ejemplo, alguien que ama la lectura puede reflejarlo en su dominio. Alguien que disfruta de la música, o del arte, verá esos elementos plasmados. Todo lo que forma tu personalidad puede influir en cómo se estructura tu dominio y en cómo se manifiestan tus técnicas dentro de él. Cada dominio es único, incluso entre personas con el mismo ritual. Las maldiciones y los hechiceros que pueden expandir dominios son distintos. Las maldiciones a menudo reflejan su instinto, su naturaleza maldita y su experiencia de vida, mientras que los hechiceros aplican conocimiento, ingenio y creatividad. Cuando expandes tu dominio, toda esa información se comprime y se manifiesta en tu técnica. Tus ataques, la forma de tu barrera, la energía que la sostiene, todo está ligado a tu personalidad y tu energía maldita. Por eso es fundamental comprender quién eres y cómo quieres que se refleje tu poder dentro del dominio. Recuerda, los dominios son complejos y requieren práctica. No se trata solo de energía o fuerza bruta. La estructura y la creatividad son esenciales. Con el tiempo, mientras comprendas más sobre ti mismo y cómo interactúas con tu energía, podrás crear un dominio que refleje no solo tu poder, sino también tu esencia. Después de escuchar esas palabras provenientes de Geto, había comprendido ciertos detalles importantes, pero aún no me explicaba con detenimiento cómo hacer una barrera. Geto siguió hablando. Te enseñaré lo principal, lo importante. La barrera. Sin la barrera, un dominio colapsa. Es como si rellenaras un globo con agua. Pero si alguien rompe ese globo con una aguja, el agua se derrama. No tiene otra utilidad más que desperdiciarse en el piso. O sea, si llegan a romper tu dominio, la energía que usaste se desperdiciará y no será tan útil, ya que no la podrás recuperar, al menos que tengas una ridícula cantidad de energía maldita que no afecte tanto tus reservas de energía. Un dominio es demandante. Fatiga a la mente y a su usuario. Pero para crear una barrera debes concentrarte en que esa energía no fluya más allá del perímetro que quieres controlar. Trata de hacer una cúpula, si es que me entiendes. Intenta utilizar tu propia energía como barrera, que no permita que se desborde la energía maldita que estarás utilizando en la técnica. Trata de contenerla en un solo espacio. Yo, posicionándome para empezar a ejecutar la expansión de dominio, intenté una y otra vez. Solo se veían pequeñas chispas que salían del suelo.
Intentaba formar un pequeño círculo que se pintaba en el suelo y quemaba la vegetación cercana durante un tiempo, pero no había avance. Intentaba canalizar toda mi energía en un solo punto, pero era imposible. Sin embargo, Geto se dio cuenta de eso y me dijo: no es intentar canalizar toda tu energía en un solo punto. Es dejarla escapar, pero sin dejar que se vaya tan lejos. Deja que se desborde un poco, pero no demasiado. Lo suficiente para que puedas usarla y que no se desperdicie mucha energía. Geto había puesto un velo para que no detectaran la energía de la maldición presente hasta que tuviera una mejoría en su técnica, especialmente en la expansión que quería ejecutar. No disiparía el velo hasta que hubiera un avance aceptable. Planeaba dejarme pelear contra los hechiceros que vinieran a combatir contra mí y ver qué tanto mejoraba en combate. Una sonrisa siniestra se formaba en su rostro, retorcida. O como algunos dirían, una cara de idiota. Otro lado, escuela de hechicería. Los peces gordos enviaron a una misión a un grupo de hechiceros, 3 en total. La misión era encontrar y eliminar a las maldiciones de grado especial que surgieran en los últimos días. Según los registros e información proporcionada, se les otorgó la tarea de localizar al grupo de maldiciones que trabajaban en conjunto y que representaban una amenaza para el mundo de la hechicería. Nanami, Mei Mei y Octahime fueron asignados a esta misión de eliminación de cualquier maldición de grado 1 o grado especial. En el proceso, los hechiceros, siguiendo las indicaciones de los peces gordos, se retiraron eliminando y matando maldiciones mientras recorrían las grandes ciudades. Después se dirigieron a los pueblos cercanos, pero no encontraron nada de interés más que maldiciones de grado 1, no inteligentes. Según las indicaciones que nos dieron, tendremos que eliminar maldiciones de grado 1 o grado especial en conjunto, dijo Nanami. Aunque no encontramos nada, siquiera hemos eliminado maldiciones fuertes pero siendo interrumpido por su compañera. Aquí solo hay maldiciones de grado 3 y 4. No es necesario quedarnos aquí. No nos pagarán por eliminarlas, agregó Mei Mei. Solo a las de grado 1 o especial. Octahime, con el pelo semidespeinado y cansada de tanto correr de lado a lado, se veía agotada mientras retomaba la respiración. Yo, escuchando esas palabras de Geto y su consejo, logré por primera vez hacer un círculo mucho más grande. Un círculo que me rodeó perfectamente y del tamaño que abarcaba prácticamente todo mi cuerpo. Pero no era suficiente. El círculo me rodeaba, pero no era un dominio completo. Geto, viendo esa técnica, dijo: vaya, ni él sabe que acaba de hacer algo complicado. Acaba de hacer un dominio simple. Es un dominio simple, pero efectivo contra otros dominios. Realmente tiene un potencial gigantesco. Si no hago algo antes de que se desarrolle por completo, será una piedra en el zapato, si no consigo capturarlo para mi inventario de maldiciones. El pequeño círculo que se había formado alrededor mío se desvaneció, y lo intenté nuevamente, obteniendo el mismo resultado. Comprendía que tenía que liberar más energía. Liberando más energía esta vez, el círculo se hizo un poco más grande. Aunque intentaba formar una barrera como si fueran pequeñas olas, no se lograba consolidar la barrera que debía formarse. El tamaño no era suficiente. Mientras se desvanecía el dominio fallido, lo intenté una y otra vez, recibiendo diferentes resultados. A veces era más grande, a veces más pequeño, y a veces no se ejecutaba la técnica o no sucedía nada. Geto, sentado en una piedra y observando todo a lo lejos, veía el avance de la maldición. Después de los intentos posteriores, esta vez fueron más estables. El círculo era un poco más grande, mayormente rodeaba mi cuerpo, pero era un avance. Ya no se deshacían los intentos. Esta vez estaba en un tamaño predeterminado, rodeando totalmente mi cuerpo en una circunferencia que brillaba y ardía con mi fuego, quemando todo alrededor. La tierra estaba chamuscada y el pasto reducido a cenizas. Esta vez lo ejecuté con más facilidad. Geto comentó:
veo que no pasa del dominio simple. Solo falta que lo mejore y, por fin, pueda expandir su propio dominio. Si no, consideraré mis expectativas sobre él. Intenté expandir nuevamente mi dominio, pero seguía con el mismo resultado. Simplemente no podía mejorar lo que ya había conseguido. Esta vez, me di cuenta de que mi técnica tardaba el doble de lo esperado. Lo intenté otra vez, pero falló. Sin embargo, intento tras intento, mejoraba la duración de la técnica. No podía avanzar más allá. Solo estaba mejorando el tiempo. Intenté otras cosas, pero no salía el dominio. Intentaba expulsar más energía, pero no se ejecutaba la expansión completa. Finalmente, pude mantener la técnica básica que había logrado durante todo el día, hasta que ya estaba anocheciendo. Geto se dio cuenta del avance considerable y, lo necesario, deshizo el velo con la intención de atraer hechiceros para que se desarrollara mejor la técnica de la maldición presente. Geto dijo en su mente. Una maldición y un hechicero comparten algo en común. Siempre mejoran al momento de arriesgar su vida en combate. Todo se pierde y todo se gana, aunque sea poco, aunque sea mucho. No importa, mientras sobrevivas y seas más fuerte que antes. Yo, feliz, veía lo que había logrado hasta el día de hoy. Un pequeño círculo que, aunque insignificante, era un gran avance comparado con cómo había iniciado. Geto dijo, mientras terminaba de comer unos pequeños dulces. Está bien, has avanzado mucho, pero te tendrás que quedar un poco más, tendrás que sobrevivir. Mientras mostraba una sonrisa amigable, pero la intención era como una burla, como cuando alguien hace una broma y quien cae en la broma es el foco de atención y quien hizo la broma se jactara del hecho. Yo, confundido, le pregunté. ¿Y por qué, Geto, me tendré que quedar un poco más? Él respondió. Porque, si no te has dado cuenta, ya vienen unos hechiceros. Vienen a luchar contigo, todo por tu presencia. Además, ellos no me pueden ver a mí por ahora, así que arréglatelas. Tendrás que quedarte, quieras o no. Si huyes o te matan, el niño estará muerto. Geto me miró con un rostro frío, sin emociones. Después cambió a una sonrisa y dijo. Que te vaya bien, más al rato nos vemos. Se sumergió a lo profundo del bosque caminando en el bosque, desapareciendo entre los árboles. Nanami, Mei y Utaime sintieron una gran presencia a lo lejos, dentro del bosque, cerca de una colina, y emprendieron el viaje para buscar esa maldición y eliminarla, considerando que era una nueva amenaza. Yo, finalmente, me percaté de la presencia de los hechiceros que se acercaban. Estaba tan concentrado en conseguir y lograr expandir el dominio que no me había dado cuenta de que Geto había disipado el velo, haciendo visible mi presencia ante aquellos que podían percibir la energía maldita. No podía huir ni morir. Si lo hacía, el niño también moriría. Daré todo en esta batalla, pensé, evaluando su fuerza. Siento que no son débiles, a excepción de uno. Tal vez sea una fachada. No debo confiarme. Puede que esté ocultando su verdadero poder. Utahime estornudando y diciendo creo que están hablando mal de mí. Quedándome en mi lugar, empecé a concentrarme y a relajar mi mente. Finalmente, se escucharon los matorrales moverse y agitarse en el bosque. El primero en aparecer fue un hechicero con cabello amarillo, con un traje y unos gogles como lentes. La segunda fue una mujer con una gran hacha y un vestido negro, aparentemente fino y caro, con el cabello blanco amarrado y cubriéndole parcialmente el rostro. Decenas de cuervos la seguían. La última, la presencia que creía que era el más fuerte del grupo, menos mal por pensar que era la más fuerte por ocultar su poder. Sin embargo, llegó Utaime, con vestimenta tradicional, cabello desgreñado, ojos visibles entre mechones y la ropa un poco rasgada. Se veía cansada. Mi miedo desapareció al ver a esa hechicera agotada. Mientras respiraba profundamente, Utahime decía. Espérame, por favor, ay. Se inclinó, recuperando la respiración. Decepcionado, pero aliviado de que al menos me libraría de un problema, pensé.
No será fácil, lo acepto, pero daré todo mi esfuerzo en este combate. Nanami compartía la información. Mei, prepárate, tendrás que ayudarme. Utahime, levanta el velo mientras nos encargamos de esta maldición. Utahime, ya recompuesta, empezó a hacer unos cánticos, y un velo apareció en el cielo, cubriendo la mayor parte del bosque. Se creó un área aceptable y espaciosa para que el combate se desarrollara libremente, sin que la maldición pudiera escapar. No me moví de mi lugar. Simplemente esperaba, no quería ser el primero en atacar. Nunca me había gustado pelear con personas antes de llegar a este mundo, pero esta vez era una excepción. No era el primero en atacar, pero tendría que defenderme y derrotarlos en el proceso. El primero en atacar fue Nanami, que avanzaba imponente hacia mí, mientras Mei intentaba rodearme y atacar por detrás. Tenía a ambos hechiceros, uno adelante y otro atrás. De repente, un estallido de velocidad combinado de ambos se dirigió hacia mí. Nanami, a punto de conectarme un golpe, se dio cuenta de que solo por un milisegundo apareció un punto débil. Confundido, falló su ataque. Mei lanzó un hachazo descendente que rompió el piso, pero ambos se recomponían y atacaban desde ambos lados. Intentaron conectar sus armas en mi cuerpo, pero simplemente me apartaban. Era difícil porque eran muy fuertes. Por el momento, no podía atacar hasta que se abriera una oportunidad. Mientras esquivaba sus ataques, finalmente vi una abertura. El hechicero de cabello amarillo. Conecté un golpe en sus costillas, golpeándolo continuamente en una lluvia de impactos que algunos pudo bloquear con su arma, y lo lancé a lo lejos, siendo arrastrado por el suelo. La hechicera de cabello blanco lanzó un corte diagonal que casi me alcanzaba. Sin embargo, le lancé una patada desbalanceándola. Aún así, Mei se recompuso y me lanzó una patada en el estómago que me impulsó contra varios árboles. Me recompuse y me lancé contra ella. Esquivaba mis ataques con gran maestría, pero en una gran apertura, después de esquivar uno y dar un giro mortal, le propiné una patada al costado de su cuerpo. Aprovechando su vulnerabilidad, continué con el asalto. Golpe tras golpe, algunos eran bloqueados, pero la mayoría conectaron. Nanami interrumpió el ataque lanzándome lejos con un golpe certero, activando mi pasiva. Creé varias esferas de energía que fueron lanzadas hacia mis objetivos, ambos esquivando los ataques y apoyándose mutuamente para desviarlos e interceptarlos. Ambos atacaban de manera constante, y yo bloqueaba los impactos. Con cada contacto, me recompuse y seguí avanzando. Nanami y Mei combinaban sus ataques de manera casi sincronizada. Por un momento, ambos parecían dominar la batalla. Nanami, gracias a su voto vinculante de horas extras, aumentaba su poder y fuerza, lo que permitía que los golpes conectaran con más potencia. Sin embargo, en la primera parte de la pelea, estábamos bastante parejos, intercambiando golpes, esquivando y probando la fuerza del otro. Los ataques combinados continuaban. Mei intentaba rodearme y golpearme con su hacha mientras Nanami avanzaba con precisión quirúrgica. En un momento, recibí un golpe combinado que me lanzó a toda velocidad contra varios árboles, pero en el instante del impacto, Nanami había conectado un Black Flash. Chispas negras y rojas cubrieron mi cuerpo. Ambos hechiceros se lanzaron sin dejarme descansar un poco. Ellos habían conectado y golpeado al mismo tiempo, creando un choque devastador que me lanzó lejos, chocando con todo lo que se atravesara. Utahime solo permanecía de apoyo, nunca interviniendo directamente, acercándose Mei para que Utahime la potencie con su técnica ritual. Utahime potenció de manera temporal a Mei. Por ahora, la pelea se había convertido en un verdadero desafío. Recibir sus ataques, bloquearlos y reorganizarme mientras buscaba la mínima abertura para contraatacar. Cada golpe que conectaba requería concentración absoluta, ya que cualquier error podía ser aprovechado por Nanami o Mei.
lanzándome contra los hechiceros e intercambiando golpes y esquives, y contraataques. Se levantaba el polvo por las ondas de choque que se generaban por la lucha, golpes tras golpe de los hechiceros. Yo estaba cediendo. Golpes continuos de ambos hechiceros que conectaron un ataque combinado que realmente fue demoledor. Mi luz parpadeó, un signo de debilidad, que había parpadeado cuando había recibido ese ataque. Mei Mei fue la primera en percatarse de que su energía maldita que tenía se había agotado más rápido de lo que había pensado. Notó algo extraño, pero compartió esa información con Nanami, que también se había percatado de ese detalle y confirmó la suposición. Nanami dijo: sí, me di cuenta, ahora lo confirmo, no estaba totalmente seguro de que absorbía energía, pero ahora lo confirmo. No sé cómo, pero creo que es cuando está en contacto directo con nosotros. Tal vez por eso no atacó primero. Tal vez estaba esperando que lo atacáramos primero. Yo, tomando la iniciativa, aparecí enfrente de ambos primero, confundiendo a ambos hechiceros por mi acción. Ambos hechiceros dominaban la batalla. Aunque tenía experiencia en artes marciales, los dos se apoyaban mutuamente sin dejar muchas aperturas. Los hechiceros se lanzaron, y por fin comprendieron mi pasiva. Nanami se dio cuenta de que a los 6 metros o a los 6,5 empezaba la absorción de energía, compartiendo la información. Ambos hechiceros permanecieron distanciados de mí gracias al arma de Mei Mei. Podían hacerme daño de lejos. Nanami retomó la lucha, ya que al comprender mi técnica había desistido por el momento de atacar y contraatacar. Yo, concentrado solo en atacar a la hechicera, no me percaté del ataque de Nanami, que por fin se levantó y conectó un golpe devastador a mi costado, lanzándome muy lejos. En un instante había aparecido a mi lado, golpeando con una patada devastadora que me lanzaría hacia los cielos, y recibiéndome en el aire con un golpe con su arma a la mitad de mi cuerpo, que me azotó al suelo creando un pequeño cráter. La hechicera atacó de manera inmediata, yo esquivando el ataque de Mei Mei, pero recibiendo otro golpe en la boca del estómago que me lanzó lejos, impactando con los árboles y rocas en el camino. Una vez más, levantándome de donde había caído, me lancé a intercambiar golpes con Nanami, esta vez muy superior a mí, potenciado por Utahime. Bloqueaba y contraatacaba, haciéndome mucho daño y lanzándome muy lejos con un puñetazo, pero recibiéndome en el trayecto la otra hechicera, sin que acabara el castigo. En un momento del combate, Mei Mei se había separado de Nanami y se acercó a Utahime, haciendo unos pasos chiapanecos, potenciando la habilidad de Mei Mei. Su fuerza y su energía maldita se dispararon. En solo un instante, Mei Mei ya tenía su hacha a mi costado, partiéndome prácticamente a la mitad. Agarré el filo del hacha de Mei Mei para que no me partiera completamente. Nanami aprovechó y se lanzó velozmente para conectar un impacto de su puño, surgiendo chispas negras junto con los rayos rojos, y dijo fuerte: Black Flash. El puño impactó en mi cuerpo después de que Mei Mei había separado su hacha, yo chocando con todas las estructuras, árboles y rocas hasta en el suelo, dejando una gran destrucción del terreno y quedando clavado en una gran roca. Reconstruyéndome y uniendo mis llamas de mi cuerpo, sané la herida que me infligió Mei Mei. Casi partido a la mitad, me di cuenta de que sería casi imposible derrotarlos. De manera extraña, noté que no me estaba recuperando rápidamente. Pequeñas chispas aún se arremolinaban en mi cuerpo, chispas rojas. Dije: ¿qué fue eso? Realmente me hizo daño. Aunque absorbía energía de ellos, no era mucha, ya que mi capacidad estaba prácticamente al tope y la energía que absorbía era bastante poca. Aunque los debilitaba gradualmente, ambos, Nanami y Mei Mei, se estaban debilitando. Tenían que eliminar a la maldición en estos últimos minutos. Utahime los seguía fortaleciendo. Esta vez, yo desatado, lancé una ráfaga de esferas de energía que estallaron en los cuerpos de los hechiceros, pero empezaron a esquivar las esferas, levantando una columna de polvo.
Yo pensé que ya había acabado todo, pero estaba muy equivocado. No tardó mucho para que ambos hechiceros aparecieran a mis costados. La hechicera me lanzó una patada, que logré bloquear, pero el hechicero me conectó con un potente golpe de su arma, disparándome nuevamente al suelo y rodando en el lecho del bosque, chocando con los árboles cercanos. Esa vez estaba arrodillado. Levantándome nuevamente, sabía que tenía que hacer algo. No podía morir aquí, aunque son fuertes, por ahora no puedo morir, tengo que hacer algo, tengo que vivir, tengo que salvar, Mientras los hechiceros se lanzaron a atacar, mientras recordaba los momentos con el niño. Nuestras vidas, la primera vez que nos conocimos, cuando lo salvé de las manos de la maldición del orfanato, hubiera muerto, menos mal que llegué a tiempo siquiera para salvar a 2 niños. Recordaba la primera vez que exorcizó su primera maldición, la vez que platicamos en el bosque, en la fogata, mientras entrenábamos en el bosque, enseñándole las bases de la hechicería mientras él practicaba también con las armas que le había creado. Ren, tú vivirás, no dejaré que mueras, no me rendiré, daré todo para que vivas, tendrás una larga vida, dije. Expansión de dominio. Mientras se formaba un gran círculo de un tamaño de 20 m, justo en el rango donde estaban atrapados ambos hechiceros. Nanami, al escuchar la palabra expansión de dominio, sintió un pavor instintivo, acompañado por Mei Mei, que sintió lo mismo. El dominio expandido, una luz fuerte de color azul, brillaba en el suelo. Llamas de color azul, a la vez de una barrera que era una gran columna circular de fuego que no tenía techo, como un corral que encerraba a aquellos que entraban. Tenía una forma de escapar, pero era un poco complicada. Al segundo, la energía de los hechiceros fue arrebatada. Ambos cayeron al piso agotados, porque el dominio inferior al imperfecto ya se había arrebatado su energía maldita, amplificando la distancia en que se empleaba la pasiva. Geto, aún dentro de la barrera y escondido entre la maleza, dijo riéndose. Por fin un avance real. Cuando tu vida está en riesgo, tomas medidas precipitadas. Tu mente se aclara o se nubla, y te permitirá desatar los nudos de la cuerda en la cual estás amarrado. Geto, haciendo unos cánticos, debilitó y destruyó el velo creado por Utahime. Utahime, en todo momento, había apoyado haciendo sus bailes chiapanecos. Ambos hechiceros, ahora en el suelo tirados e inconscientes, tenían la piel brevemente quemada en los pies. Al caer al suelo del dominio, también se quemaron los rostros, con quemaduras leves, fáciles de curar. Fuera del dominio, Utahime había intentado entrar, pero al tocar la barrera, la columna de fuego que se alzaba ardió en sus manos, generándole una quemadura dolorosa que persistió aunque intentara apagarla. El fuego no se apagó durante 1 minuto. Corte de autor. La técnica es una versión mejorada del dominio simple. Crea una barrera sin techo, más parecida a una barda o un corral que solo cubre los alrededores, dejando la parte superior descubierta. Aunque en teoría existe la posibilidad de escapar saltando por encima, en la práctica resulta extremadamente difícil. La altura de la barrera lo complica y, aunque el usuario podría intentar interferir, hacerlo directamente cancelaría su propia técnica, ya que debe permanecer inmóvil para mantenerla activa. El dominio inferior selecciona una habilidad o característica del usuario de manera completamente aleatoria y la amplifica únicamente dentro del rango de efecto. Este detalle es fundamental. La habilidad seleccionada queda establecida de manera definitiva como parte del dominio. No puede ser modificada ni intercambiada en el futuro. Por ejemplo, si un usuario tiene la capacidad de lanzar rayos y también una característica de regeneración rápida, el dominio inferior elegirá solo una de ellas de manera aleatoria. Si elige la regeneración, esa será la habilidad que se amplificará en el dominio, y quedará ligada permanentemente a la técnica. Desde ese momento, cada vez que el usuario active el dominio inferior, se expandirá con esa habilidad específica, sin posibilidad de cambiarla por otra.
La barrera también puede poseer propiedades que impidan la entrada o salida de otros usuarios de energía maldita que no sean el propio usuario. A esta técnica se le denominará dominio inferior. Es muy inferior al dominio incompleto que una maldición puede desplegar, pero permite un mayor control en un rango limitado, funcionando de manera más similar a la defensa de un dominio simple. Al igual que este, el usuario no debe moverse de su posición mientras esté activo. De lo contrario, la técnica se cancelará automáticamente. El dominio inferior utiliza permanentemente la pasiva de absorción de energía maldita del ambiente y de los hechiceros o seres vivos que la posean. Esa energía es aprovechada como combustible por el usuario, prolongando la duración de la técnica. La barrera se alza como una pared que puede ser atravesada, pero con una consecuencia grave para quienes lo hagan. Su energía maldita es drenada y quemada sin beneficiar al usuario que activó la técnica. En su lugar, simplemente se desvanece. Cuanto más tiempo permanezca en contacto con la barrera, mayor será el efecto. Las llamas arderán y quemarán físicamente el cuerpo y la energía maldita de la víctima. Esta técnica es una invención mía para el desarrollo del protagonista. En el futuro, él podrá desbloquear completamente su dominio, el cual tendrá otras características más complejas. Por ahora, este dominio inferior es principalmente una barrera protectora que puede actuar de forma defensiva u ofensiva, dependiendo del uso que se le dé. Fin de corte de autor. Mientras el dominio que había amplificado se desvanecía, veía a la hechicera que no había sido atrapada retorciéndose del dolor por las quemaduras de las llamas en su mano, que no se apagaban aunque ella hiciera todo lo posible para apagarlo. Percatándome de que la barrera del velo se había disipado, había emprendido la huida desvaneciendo mi presencia, pero sintiéndome demasiado débil porque al parecer había consumido el 50% de mi energía restaurada. Reencontrándome con Geto, dijo: «Maravilloso, eso fue impresionante. Algún día me enseñas esa técnica». Mientras sacaba un Shikigami de su inventario, que nos llevaría de regreso a la base. Geto dijo: «¿Te divertiste?». Mientras mostraba una sonrisa burlona, yo le contesté: «¿De qué te ríes, pedazo de idiota?». Y no me divertí, fue pesado. «Ya veo», contestó Geto. «¿Y cómo te sentiste al derrotarlos?». Yo le contesté: «Aunque me ayudó a avanzar en la técnica por un momento, me sentí extasiado solo por un segundo. Eso se siente cuando expandes por primera vez tu dominio». Geto contestó: «Definitivamente eso se siente, pero te voy a decir algo que va a destrozar tus ilusiones. Eso no era un dominio, era más bien como un dominio simple. Aún te falta mucho camino que recorrer para lograr expandir tu dominio, así que por el momento, ya tienes prácticamente las bases, solo te falta el compromiso y el impulso necesario para que lo logres hacer». Geto dijo en su mente: «Hay una sola cosa que comparte una maldición y un hechicero, siempre se vuelven más fuertes tras una pelea. Al arriesgar su vida se libera su potencial, que los hace que se levante una y otra vez para sobrevivir». Mientras Utahime se retorcía, sentía como su energía se agotaba, y el dolor la atormentaba con fuerza. Finalmente, las llamas cesaron, pero sus reservas de energía ya se habían acabado. Levantando la vista, observó las estrellas del cielo que empezaban a brillar porque la noche ya se imponía lentamente. En su mente resonaba un pensamiento: ¿por qué soy tan patética? Débilmente, Utahime se incorporó y se acercó a los otros hechiceros, que yacían postrados en el piso, dormidos. Checó sus signos vitales. Sus corazones aún latían. Aliviada, soltó un suspiro. «Realmente, no hice nada». Tomando su celular, Utahime llamó a un grupo de rescate, intentando ordenar sus pensamientos y calmar la ansiedad que le quedaba. En otro lugar, yo y Geto habíamos llegado a la base. Un poco preocupado por Ren, intenté localizarlo, pero pronto me di cuenta de que buscar su energía maldita desde afuera del dominio del dragón era inútil. Entrando a la base, sentí la presencia de Ren y un alivio inmediato me recorrió el cuerpo. Estaba bien.
Mientras tanto, en la escuela de hechicería, Goyo se burlaba de Utahime por no haber hecho nada y solo haberse quemado las manos. En su mente pensaba, ¿se habrán topado con la misma maldición que atacó a Itadori y a los chicos en el pasado? Esto no me da buena espina. Goyo entonces volteó hacia Nanami. ¿Y qué te pasó, Nanami? Con el rostro serio y todavía algo cansado, Nanami respondió. Me hicieron polvo, pausada levemente. Esa maldición fue más fuerte de lo que esperábamos. Goyo frunció el ceño, curioso y preocupado. ¿Qué tan fuerte era para ti? Nanami, un poco irritado, explicó con claridad. No me esperaba que esta maldición hubiera vuelto tan poderosa. Podía absorber la energía maldita de nuestros cuerpos. Al principio le estábamos dando una paliza, pero al acercarnos demasiado, pudo adaptarse y mejorar, hasta que finalmente hizo un dominio que nos derrotó. Goyo escuchaba, atento, mientras la gravedad de la situación se hacía evidente. Nanami continuó, con voz firme. Tendremos que informar a los altos mandos, y alertar sobre la peligrosidad de esta maldición. Si no la exorcizamos pronto, será una amenaza que no podremos detener. Después, Goyo cambió su tono, mostrando una sonrisa burlona. No te preocupes, Nanami. Ya estás con el más fuerte para que te proteja, dijo, con un tono juguetón y confiado. Nanami apenas contuvo la irritación, y una vena se marcó en su frente. Altos mandos de la hechicería. Hemos convocado esta reunión para hablar sobre una maldición de alto peligro. Los hechiceros designados para la eliminación de maldiciones de grado especial o de grado 1 fueron derrotados. Lo más alarmante es que su energía maldita fue drenada, absorbiendo gran parte de su fuerza. Sin embargo, los hechiceros se encuentran bien. Hemos recibido reportes semejantes. Podría ser que estén conectados o que se trate de maldiciones diferentes. El primer registro de una maldición de fuego azul se reportó en la zona de Hifutakayama, informado por Satoru Goyo. El segundo reporte fue tras el ataque a Satoru Goyo en la carretera. Es posible que esta maldición esté asociada con un grupo de maldiciones, trabajando en conjunto. Su objetivo es desconocido, pero es seguro que no es bueno. Gracias por quedarte hasta el final. Suscríbanse y únanse a mi comunidad que van haciendo y apuesto que seguirá ascendiendo. Este video fue hecho por Espíritu Maldito grado 999. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes y buenas noches a la hora que me estén viendo. Tengan un excelente día.